que leer el material para poder responder las consignas, no tanto las consignas, sino más que nada lo que es las evaluaciones. Las evaluaciones que están puestas como evaluaciones individuales son obligatorias, todas las actividades son obligatorias. Por eso, digamos, es una modalidad diferente, no va a tener un final y requiere de un esfuerzo, digamos, durante estos 2 meses para que ustedes puedan llevar la materia al día y cumplir, digamos, con las entregas y la nota individual que tienen que tener. Esa nota individual se forma tanto de las evaluaciones que tienen subidas en cada una de las clases, como también de la entrega, por supuesto, conceptual, digamos en este caso, y la última evaluación, que es la integradora, ¿sí? Y el promedio, digamos, de evaluaciones tiene que estar aprobado. Lo que no se puede hacer es, digamos, dejar de rendir una de las evaluaciones. Después veremos si alguien no alcanzó con la puntuación necesaria para poder aprobar esa actividad, de qué manera hacemos alguna especie de recuperatorio, pero sí o sí tiene que estar cumplida la actividad en tiempo y forma. ¿Sí? Esto lo digo también haciendo referencia a alumnos que me han escrito avisándome que no llegaron. Fíjense que los tiempos que nosotros ponemos, sobre todo en estas 2 primeras clases, fueron amplios, dejamos un tiempo bastante extenso para que puedan armar el material, leerlo y bueno, y hacer finalmente la evaluación. Acá me dicen que hay compañeros que están intentando unirse. Yo estoy admitiendo todos los que me van llegando. No me marca que tenga gente esperando sin admitir. Que salgan y vuelvan a entrar a ver si se me actualiza, en todo caso. Y la evaluación, una consulta. Sí. La evaluación integradora, que sería la última evaluación, Sí. ¿cómo sería el examen? ¿Sería como la evaluación individual? Es individual, sí, es individual e integra todas las unidades. ¿Pruebas para desarrollar y demás? No, va a ser cuestionario cerrado, de la misma manera que están haciendo hasta ahora, que permite ver cómo fue el resultado. Claro. Va a ser la integración con temas, digamos, que comprendan a todas las unidades. Listo, perfecto, gracias. ¿Sí? A ustedes cada vez que cierran el cuestionario pueden ver, ¿no? Cómo les fue. Sí. Salvo que tenga alguna pregunta que tengamos que evaluar manualmente, que es las opciones que, algunos casos, como son preguntas aleatorias, puede ser que alguna consigna caiga en un cuestionario y no caiga en otro, y les pida que desarrollen algunas líneas sobre un determinado tema. En ese caso la corregimos, esa consigna en particular, y ahí ya les muestra el resultado final, ¿sí? Pero lo estamos haciendo a la mayor brevedad posible para que todos puedan tener los resultados rápidamente. Bueno, no sé si siguen teniendo dificultades, que me estaban diciendo que no estaban admitidos, si no ya vamos a arrancar la clase. Una consulta. Sí. En la evaluación individual me tocó una pregunta que decía si las MIPYMES pueden ser mixtas o públicas. Sí. ¿Dónde estaba eso? Porque en lo que leí por lo menos no lo encontré. En realidad, dentro del desarrollo de las filminas tienen cómo pueden ser las empresas, y las pymes es un tipo de empresa, o sea, por ahí era un poco engañoso. Capaz que lo dije en clase. Claro. Pero sí, pueden ser mixtas. De hecho, las pymes, bueno, no la que es una micro o una pequeña, pero sí las medianas, pueden llegar a ser empresas conocidas a nivel local y están conformadas por ahí una parte de la municipalidad y otra parte por el sector privado. En Junín, por ejemplo, tenemos un ejemplo que es Acerca, o el Grupo Junín. El Grupo Junín, que es el proveedor de gas, ¿sí? Y el proveedor de internet y teléfono con la razón social Acerca. En ese caso, es una mixta, tiene participación estatal, en donde el municipio tiene un porcentaje bastante importante,
de las acciones y una parte del capital está en manos privadas. Perfecto. Es una mediana empresa, esa. Generalmente no van a encontrar una pequeña o microempresa como con participación estatal, pero sí dentro de las medianas pueden existir. Bueno. También podría ser una pública, ¿no? ¿Por qué no? Puede ser una empresa pública que, digamos, tenga un tamaño medio. Como el tamaño se lo va a dar el nivel de facturación o el nivel de personal, puede pasar que sea una empresa que recién se forme y esté dentro de los parámetros que corresponden a una mediana. ¿Sí? Bueno, vamos a ir arrancando. Hoy vamos a dar 3 unidades, ¿sí? Como son 3 unidades, ustedes tienen nuevamente la semana que viene, sin clases, en donde van a poder aprovechar para hacer la lectura de todas estas unidades que estamos dando en el día de hoy, y tienen 2 actividades para hacer que son grupales, ¿sí? Esas 2 actividades grupales ya están publicadas en la plataforma. Hay una que es con entrega de trabajo práctico, es decir, ustedes la arman en un archivo digital y la suben a la plataforma. Fíjense que tienen la indicación de cómo tienen que subirla o con qué nombre tienen que subirla para que nosotros podamos identificar a quién pertenece. Y hay otra segunda actividad que las preguntas las responden en el mismo cuestionario que se habla en la plataforma, ¿sí? Hago esta mención acá para aclarar porque como una la tienen que armar ustedes y subirla, es distinto a la metodología quizás que usamos la semana pasada. Y bueno, ahí tienen las fechas en las cuales tienen tiempo de entrega como máximo, digamos, hasta el 14 de septiembre, porque vamos a dejar el 15 y el 16 para la evaluación individual, ¿sí? Recuerden que la evaluación individual está abierta durante el plazo de 48 horas, o sea, tienen durante 48 horas en cualquier momento del día, esos 10 minutos que les lleva completar el formulario, ustedes se ingresan en el horario que puedan, ¿sí? Pero es obligatorio que lo hagan en esos 2 días que están asignados para la actividad. De hecho, lo pueden hacer desde un celular si quieren, desde cualquier parte. Bien. Antes de empezar la clase, quiero consultarles esto, porque hay una de las unidades que vemos que tiene, digamos, mucho contenido de derecho societario, que quienes están haciendo las carreras de contador o licenciado en la administración probablemente ya las hayan cursado. Quiero saber quiénes están haciendo solamente la tecnicatura, que me lo pongan acá en los mensajes por escrito, a ver si hay alguien que no haya cursado nunca esta materia, ¿sí? Y se los consulto más que nada para ver qué nivel de profundidad y análisis le doy en el día de hoy, más allá de lo que ustedes después puedan llegar a interiorizarse en el tema. Acá me pregunta Luciana, ¿puede ser que la actividad número 2 no esté corregida? La actividad número 2, puede ser que falte algo, no estoy segura, lo tengo que revisar. Que falten algunos trabajos, digamos, algunos grupos corregir. Bueno, hay varios que no cursaban societario. Acá estoy leyendo los mensajes. Bueno, listo. Arrancamos.
¿Le puede dar un poquito de zoom? Sí, ahora lo corrijo. Gracias. ¿Es mejor? No. A ver, aguárdenme. Bueno, Ahora sí. estamos. Bien. Bueno, cualquier cosa me interrumpen. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el inicio de una organización, de una empresa en este caso, hablando básicamente de lo que son las pequeñas empresas, ¿no? Que es la materia que a nosotros nos interesa en esta materia. Y para poder empezar a hablar de pequeñas empresas tenemos que definir lo que es un emprendedor. Un emprendedor es, digamos, por definición, aquella persona que está en búsqueda constante de oportunidades para poder desarrollar un negocio, ¿sí? Esas oportunidades, esa búsqueda constante de oportunidades, bueno, generalmente se da al inicio de lo que es una empresa, y para poder llevar adelante esa empresa hace falta la asignación de recursos. Una asignación de recursos que es con un objetivo definido, ¿no? El objetivo que esa persona se plantea, esa persona o grupo de personas se plantea al momento del inicio de la vida de una empresa. Podríamos decir que su fundador, digamos, o su dueño es quien tiene la visión del negocio y, por lo tanto, es quien, de alguna manera, encuentra oportunidades para poder llevar adelante ese negocio. Ahora bien, se es emprendedor no solamente por iniciar esa actividad, digamos, y se deja de serlo cuando ya la empresa está en marcha, no se deja de serlo cuando la empresa está en marcha. Se es emprendedor cada vez que uno está buscando nuevas oportunidades, nuevos negocios, ¿no? La persona que tiene esa característica permanentemente está en la búsqueda de nuevas ideas o creando, innovando para poder desarrollar algún modelo de negocio o proyecto a seguir por una empresa. Dentro de lo que son las pequeñas y medianas empresas, tenemos una diferencia bastante importante entre lo que es una pequeña empresa y una mediana, ¿no? La mediana generalmente se asemeja bastante en su forma de administrarse, se asemeja bastante a lo que es una gran empresa, porque ya tiene un proceso recorrido, porque ya tiene, digamos, un conocimiento bastante profundo del negocio, porque, digamos, ya tiene una estructura armada. A ver, aguárdenme un segundito. Me dicen que no puede entrar. A mí no me parece que esté pendiente, que salga y vuelva a ingresar, a ver si se actualiza y me aparece el mensaje para que la admita. Entonces, acá, digamos, lo que estamos viendo en esta pantalla que les estoy compartiendo es algunas diferencias entre la forma de llevar adelante la administración de un negocio pequeño o un emprendedor, digamos, llamándole emprendedor a la persona que está iniciando ese negocio, esa actividad, ¿sí? Y la forma de administrarlo en las empresas que son más maduras, ¿sí? O que tienen ya un recorrido hecho. Hablamos de madurez cuando hablamos ya de un recorrido, de una vida, de un crecimiento que tiene la organización, ¿sí? Por lo tanto, no es una empresa que recién nace. Es una empresa que ya, digamos, ha crecido y que tiene un cierto grado de unos años de vida. Hay empresas que por más que tengan años de vida no pasan de ser emprendedores o de ser
digamos, pequeñas empresas, ¿sí? Sin embargo, cuando hablamos de empresas maduras, hablamos ya de una empresa más grande, mediana, en la cual sí hay un modelo distinto de negocio. Antes de hacer una lectura de esta filmina, voy a entrar primero en lo que es el proceso emprendedor. Déjenme que les muestre. Acá tenemos un proceso en el cual tenemos 3 etapas. El proceso del emprendedor, digamos propiamente dicho, ¿sí? El proceso de la empresa en formación y, la etapa de emprendedor, la etapa de empresa en formación y la etapa de la empresa en crecimiento, ¿sí? ¿En qué se diferencian cada una de estas etapas? Bueno, en la primera etapa, en donde ahí existe, digamos, una idea de negocio, estamos justamente tratando de llevar adelante esa idea de negocio. Existe una oportunidad o varias oportunidades que se están dando en el contexto y que ese fundador o dueño identifica como algo viable y que además, dadas sus capacidades o sus condiciones, cree y tiene la confianza de que ese negocio va a prosperar, ¿sí? En esa oportunidad existen, digamos, elementos en el contexto que a veces algunas personas los perciben y otras no, ¿sí? Ese emprendedor justamente es quien identifica que puede llevar adelante un modelo de negocio a través del aprovechamiento de esas oportunidades. Pero esta etapa se caracteriza por tener muy bajos recursos, ¿sí? O casi nada de recursos, y, digamos, este emprendedor lo que hace es hacer uso de su red de contactos. A través de esa red de contactos pone a disposición de esta idea de negocio los recursos que tal vez no sean propios, ¿sí? Pero puede lograr que estén a disposición de su idea para poder generar resultados. Esos recursos, que como dijimos anteriormente puede que no sean propios y seguramente no lo son, ingresan a esta idea de negocios a través del uso de redes sociales. Cuando hablamos acá de redes sociales, no hablamos simplemente de las redes, no hacemos referencia a las redes que nosotros conocemos, las redes a través de una plataforma virtual. Hablamos de una red de contactos, de personas con las que contamos para poder llevar adelante ese negocio. Muchos autores definen a esas personas o esos contactos como ángeles, que son los que le dan vida a esa idea que esta persona tuvo en ese momento para poder desarrollarla. Y podemos pensar que son la familia, los amigos, personas conocidas a las que les entusiasma la idea y rápidamente acceden a conocer el producto, el servicio, y a poner, digamos, interés y compromiso en lo que estamos haciendo. Entonces puede ser que esos recursos con los que contamos, ¿no? Supongamos que tenemos que contar, por ejemplo, con un edificio, un edificio, digamos, un local, seguramente el local va a ser alquilado, o sea, va a ser de un tercero, o prestado. Probablemente necesitamos dinero para poder hacer la inversión, muy seguramente necesitemos ese dinero y a lo mejor ni siquiera es del emprendedor, es un dinero prestado o alguna tasa de interés que puede ser mediante un banco o algún conocido. Los clientes no son clientes porque hayan elegido el producto o servicio, seguramente han sido clientes los primeros porque llegaron invitaciones de este emprendedor para que viniera a conocer el negocio y se acercara. Entonces, esa red de contactos con la que cuenta el emprendedor es la que va a darle la oportunidad a este emprendedor o grupo de emprendedores para empezar a generar una empresa, ¿sí? Pensemos que en esta primera etapa tenemos una idea a desarrollar y intentamos ponerla en marcha con lo que podemos, con las oportunidades que nos presenta el contexto y que podemos identificar como tales. Una vez que la empresa, digamos, toma una marcha, digamos, un inicio, y que se empiezan a generar ventas, se empiezan a necesitar mayores recursos para poder comprar la mercadería o los insumos o lo que estén necesitando de esa empresa para poder permanecer en el mercado y crecer,
Esa red social, por supuesto que se amplía, porque a partir de ahí empezamos a hacernos conocidos y empezamos a, de alguna manera, generar seguidores, clientes, proveedores, ¿sí? Todos aquellos contactos que requiere una empresa para poder mantenerse en el contacto y en el contexto, y no solamente sobrevivir, como es en la primera etapa, que es la del emprendedor, sino también crecer, ¿sí? Por lo tanto, esa red de contactos se amplía y empieza a aparecer el equipo dentro de la empresa, el equipo de trabajo, que es lo que le da sustento y sentido a la empresa en formación. Ese equipo de trabajo es el de las personas que trabajan dentro de la organización y que pasan larguísimas horas tratando de lograr que la organización, digamos, crezca, están comprometidos con la empresa y, por lo tanto, tienen una alta fidelidad con este negocio, con esta visión de negocios, ¿sí? Las oportunidades siguen estando dentro en lo que es esta etapa, pero digamos ya acá estamos hablando de una empresa que está creciendo y por lo tanto hay mucho más solvencia, ¿sí? Mucha más posibilidad o seguridad en cuanto a lo que será el futuro de esa organización, de esa empresa. Y ya en la tercera etapa, en donde la empresa se encuentra en crecimiento, ¿sí? En esta etapa en crecimiento, la organización ya ha encontrado cierta estabilidad en el mercado. Esa estabilidad en el mercado le permitió, digamos, ese trance entre lo que fue el emprendimiento, ¿no? Y la supervivencia hasta lograr una estabilidad, un nicho de mercado que me elija, una estabilidad en cuanto a la cantidad de ventas que necesito para poder seguir, digamos, adelante, le ha permitido llegar a un modelo de negocio que es el más adecuado para poder llevar adelante este tipo de actividad. Esta etapa se caracteriza justamente porque la empresa ya encontró el modelo de negocio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de modelo de negocio? Hablamos de una forma de hacer el negocio que me distingue del resto de las empresas que pueden llegar a prestar el mismo bien o servicio que nosotros, ¿sí? Ese modelo de hacer negocios implica conocer cuáles son los mejores productos o servicios que queremos ofrecer, con qué calidad, con qué precio, con qué tipo de financiación, con qué forma de pago, cuáles son los mejores proveedores o los proveedores adecuados para ese producto o servicio, con qué equipo de trabajo voy a contar para poder prestar este tipo de producto o servicio, ¿sí? A través de qué acuerdos, con quiénes estoy haciendo alianza, con quién necesito unirme o hacer algún tipo de alianza para poder generar ese modelo de negocio. Ese modelo de negocio es lo que le da identidad a la empresa. Y por eso la empresa, digamos, en esta etapa ya tiene un nombre, un reconocimiento, una forma de hacer las cosas que está, digamos, creado por ella y desarrollado por esta empresa, ¿sí? Es lo que le da identidad y la distingue de su competencia. Acá, por supuesto, si la empresa está en crecimiento, los recursos son mayores, ya cuenta con recursos propios, una empresa que está en crecimiento, ya no dependemos tanto de lo que podamos conseguir en el mercado, de qué financiamiento podemos conseguir para poder llevar adelante un proyecto de inversión, sino que probablemente la empresa haya logrado ya en estos años de crecimiento incorporar cierta capacidad financiera y de recursos que le permiten llevar adelante ideas con recursos propios. Entonces, habiendo hecho, digamos, esta distinción entre lo que es un emprendedor o empresa que está iniciándose en una actividad determinada y lo que es una empresa ya en crecimiento o, digamos, una empresa más madura, ahora sí podemos ir a la filmina que les mostré al comienzo, en donde hacemos una comparación entre lo que es la administración, digamos, la forma de administrar de un emprendedor y la forma de administrar de un administrador de una organización más madura. Aguárdenme un segundito.
Bien. Acá cuando hablamos de emprendedor hablamos de la primera y segunda etapa, ¿sí? Que les mostré recién del proceso emprendedor, y cuando hablamos de administrador hablamos de una empresa madura, un modelo de negocio ya desarrollado, una empresa que sería en crecimiento, ¿sí? Y podemos compararlo con lo que es la mediana empresa. En el modelo emprendedor podemos decir que el modelo emprendedor, la etapa de emprendedor comprende a las micro y pequeñas empresas, y ya el de administrador podemos asimilarlo al de la mediana empresa. Y fíjense, acá las dimensiones que evaluamos son estas que están en el medio: la orientación estratégica de la empresa, el compromiso con la oportunidad, el compromiso con los recursos, el control de los recursos, la estructura gerencial y las compensaciones o recompensas, digamos. La orientación estratégica en el emprendedor está conducida por la percepción y búsqueda de oportunidades. Buscar cuáles son las oportunidades que a mí me van a permitir hacerme conocido, generar un negocio, generar un producto, tener un proyecto, ¿sí? Cuáles son las oportunidades que me permiten mejorar el producto que estoy ofreciendo o insertarme en un determinado mercado. En cambio, en la empresa mediana, lo que conduce, digamos, el proceso de la orientación estratégica es el aprovechamiento de los recursos que ya se tienen, ¿sí? Acá lo que pensamos es en si tenemos un determinado ahorro, digamos, como empresa, en qué reinvertimos ese ahorro, esas utilidades que ya hemos generado durante estos años para poder generar nuevos productos, nuevos procesos, nuevos proyectos, ¿sí? Entonces, no nos basamos tanto en lo que son solamente las oportunidades que se presentan, sino más bien en resguardar los recursos que tenemos para poder enfocarnos en hacer crecer la organización, la empresa. ¿Cómo es el compromiso con la oportunidad? En el caso del emprendedor es inmediato y si no funciona se desecha, es decir, en el caso del emprendedor se identifican las oportunidades, pero si estas no son consideradas aptas, si vemos que hay el emprendedor rápidamente desecha la oportunidad que no le funcionó, ¿sí? En cambio, en el caso de las empresas más maduras o más grandes, el compromiso con la oportunidad es lento porque está comprometiendo recursos propios. Cuando se comprometen recursos propios, se le da más tiempo para poder generar nuevos resultados, ¿no? Ver de qué manera esos resultados llegan con el paso del tiempo. Acá esto depende también de cómo planifica el administrador y cómo planifica el emprendedor, ¿sí? Si nosotros volvemos todo esto sobre lo que es la administración y tenemos en cuenta las herramientas de la administración, por supuesto que en una empresa pequeña no tenemos una administración o un administrador, digamos, que pueda darnos, que pueda profesionalizar la empresa y armar un plan de acción a seguir, ¿sí? Por lo tanto, al no haber, digamos, esa planificación anticipada de los recursos y demás, probablemente tampoco estén asignados los recursos necesarios para poder aprovechar esa oportunidad. Por lo tanto, es más fácil desechar una oportunidad que no sirvió, ¿sí? En el caso del administrador o empresa madura, hay todo un tiempo que se requiere de estudio previo para poder llevar adelante una idea. ¿Cómo son con los compromisos con los recursos? Bueno, también teniendo en cuenta esto que hablamos anteriormente, generalmente el emprendedor no cuenta con recursos o con gran cantidad de recursos, cuenta con pocos o escasos recursos, entonces va, digamos, invirtiendo muy de a poco aquello que va obteniendo. En el caso de las empresas más grandes, se asigna un presupuesto, digamos, como ya tenemos una planificación de por medio, se asigna un presupuesto para invertir, digamos, al inicio del plan de la puesta en marcha, y a partir de ahí se va buscando lograr los objetivos para obtener los resultados deseados. La estructura, bueno, lo que continúa luego de esto, ¿no? De que dije los compromisos con los recursos y el control de los recursos,
piensen en un administrador que utiliza recursos que prácticamente no son propios, o sea, que al inicio, como cualquier persona que inicia una actividad, generalmente esos recursos o son prestados o son alquilados, no cuenta, digamos, con todo el capital necesario para poder poner, digamos, el total de los recursos a disposición de la empresa. También por eso, digamos, es que surge esta mínima exposición, ¿no? Es muy poco lo propio, por lo tanto, es muy poco también lo que se arriesga. En el caso de las grandes empresas o de las medianas, ya, digamos, esa posición de los recursos es mucho más importante y por lo tanto también es mayor el riesgo de invertir esos recursos en un determinado proyecto. La jerarquía, acá hablamos de lo que es la jerarquía de autoridad o la estructura gerencial. En las empresas, en las emprendedores, las micro y las pequeñas empresas son empresas informales donde, digamos, prácticamente no existe una línea jerárquica desarrollada o marcada, ¿sí? Tenemos un dueño o socio que digamos, coordina con el resto de los empleados de manera informal y no hay una línea media, ¿sí? O una gerencia que le dé, digamos, una estructura más formal a la organización. Eso sí podemos verlo ya en una empresa mediana, en donde ya tenemos una empresa que ha crecido y necesariamente tiene un grupo de trabajo más amplio y por lo tanto está estructurada. Bueno, y por último, las recompensas de las personas que trabajan dentro de la organización, en el caso de los emprendedores, están basadas en el aumento de valor del emprendimiento, por lo tanto, generalmente a mayores resultados que genera la empresa, mayor es la compensación, digamos, que va a tener el personal, ¿sí? A mayor cantidad de ventas, mayor compromiso de la gente para poder, digamos, mantener no solamente las ventas del negocio, sino también las compensaciones que reciben. En cambio, en las empresas más maduras, las retribuciones están basadas en una determinada recompensa que se hace en función de los sueldos y de las utilidades que se reciben, que son, digamos, pensadas en directorio de las empresas sobre cuáles van a ser los próximos destinos, ¿no? Si próximas inversiones o distribución de resultados, ¿sí? Ya acá hay un estudio, digamos, de lo que se va a hacer con esas utilidades, teniendo en cuenta cuáles son las decisiones de los socios, ¿sí? En cambio, en el caso de los emprendedores, la distribución se hace casi de manera inmediata entre las personas que trabajan para poder generar un incentivo. ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. Acá no es nada nuevo, nada de lo que ustedes hayan visto en el resto de las materias, digamos, que no sepan. Lo que hacemos sí es bajar un poco a la realidad de las pymes en esta materia, ¿no? Hacer una diferenciación entre cómo es el día a día de una pequeña empresa y cómo lo es en una mediana o más grande, en donde ustedes ya tienen, digamos, una base formada mucho más amplia, porque vienen de carreras, digamos, en las cuales los manuales de administración están hechos para las grandes empresas, ¿sí? Hay muy poco escrito o hablado o desarrollado en las mismas clases de las carreras universitarias sobre las pymes. ¿Qué características poseen normalmente los emprendedores, ¿no? Los emprendedores, como les dije anteriormente, son aquellas personas que están en búsqueda constante de nuevas oportunidades para llevar adelante negocios. Esas personas, esos emprendedores, que son, digamos, generalmente emprendedores natos, tienen ciertas características que cuando, digamos, o cuando el emprendedor es exitoso, digamos,
desarrolla más características que otros que están recién iniciándose en este rubro. Estas características tienen que ver con actitudes, con conocimientos, con habilidades y con valores. Y por eso digo que las desarrollan también, ¿no? Porque no solamente se nace con ciertas cuestiones, sino que también se van aprendiendo a lo largo de la vida, ¿no? Y en la medida en que a uno le interesen. Actitudes, por ejemplo, percepción positiva de emprender, pasión por lo que se hace, necesidad de logros, atención a las oportunidades, confort con la incertidumbre, ¿sí? El emprendedor no se frustra porque una idea salió mal, la desecha y continúa con otra, ¿sí? Y sigue, digamos, apostando a generar nuevas posibilidades. Acepta el riesgo, es independiente, tiene mucha confianza en sí mismo, tolerancia al fracaso, por sobre todas las cosas, compromiso y perseverancia, humildad en algunos casos, y flexibilidad ante los cambios. Esto, por supuesto, es una característica que tienen siempre los emprendedores de poder adaptarse y buscar nuevas oportunidades. Esa flexibilidad ante los cambios es lo que le permite justamente identificar nuevas ideas de negocio e instrumentarlas. Conocimientos que, por supuesto, van adquiriendo, conocer el sector de la actividad donde se mueven, tienen muy claro, digamos, cuál es el sector en el cual están desarrollando su idea. Planificación, en algunos casos, no siempre, pero acá hablamos de características de emprendedores exitosos, ¿sí? Entonces es el deber ser, digamos, como emprendedor. Planificación de las tareas, conocimientos acerca de la gestión financiera, de la gestión de las operaciones y de la gestión comercial. El ideal, digamos, ¿no?, del emprendedor tiene estos conocimientos. No siempre esto, digamos, se da en todos los casos. Por supuesto que la habilidad comercial, la gestión comercial es indudable, esa está siempre. Ahora, la gestión financiera no siempre es algo nato de la persona, sino que se va adquiriendo con el aprendizaje continuo. Habilidades como adaptarse a nuevas situaciones, comunicarse efectivamente, manejar la ambigüedad, soportar periodos de gran intensidad de trabajo. Esto se da, digamos, no solamente en el emprendedor, sino también en las personas que trabajan con ese emprendedor. Liderazgo, engendrar confianza en otras personas, comprometer a los equipos. Negociar, es un negociador nato, por supuesto, para poder hacer negocios sin recursos, hay que saber negociar. Reconocer oportunidades, poner acciones en marcha, tomar decisiones, por supuesto, siempre saber tomar decisiones y tomarlas, ¿no? Aunque no sean las mejores, tomar decisiones a tiempo. Aprender de la experiencia y ser creativo, ¿sí? Estas son habilidades. Valores que debe tener un buen emprendedor: honestidad, integridad, responsabilidad, compromiso con la excelencia, compromiso social, el compromiso que tiene que ver no solamente con lo que hacemos hacia adentro, sino con lo que hacemos hacia la comunidad, ¿no? Cómo respondemos por nuestros actos. Compromiso con la propia gente, con la gente que trabaja dentro de la organización y con las personas que hacen negocios con nosotros, que son los clientes, los proveedores, los bancos, el entorno, digamos, que se relaciona con nosotros. El liderazgo es un valor también, la competencia y el pluralismo. Como dije anteriormente, estas son competencias que hacen digamos, que el emprendedor exitoso debería tener, ¿no? O que generalmente tiene aquella persona que vemos que es brillante haciendo o emprendiendo. Y acá lo que tenemos es una clasificación de empresas y emprendedores, justamente, hecha por David Birch, que es un referente en esta temática, y analiza a las empresas de acuerdo a esta clasificación que tienen características de animales. En el caso de las empresas elefantes, estas empresas generan características similares al elefante, son grandes y maduras, con muy poca capacidad de crecimiento y poca flexibilidad. Son empresas que
digamos, han llegado a o están en una determinada industria de la actividad y justamente por la gran inversión que tienen y la gran envergadura, son organizaciones que tienen muy poca posibilidad de cambio, ¿sí? Las empresas ratonas son empresas chicas, sin intenciones de crecer, con gran nivel de adaptación, y generalmente se asocian a las micro y pequeñas empresas, ¿sí? Pero aquellas micro y pequeñas empresas que en realidad no tienen demasiadas expectativas de crecimiento, ¿sí? Acá lo que caracteriza a este tipo de empresas son aquellas, las intenciones de crecer. Fíjense que esta palabra, perdón, se me fue. Esta parte, digamos, de la definición es lo que hace que esta organización sea una empresa ratón. No tiene intenciones de crecer, ha logrado, digamos, un negocio determinado y con eso le alcanza para sobrevivir o para abastecer a la vida de ese dueño o de esa familia, ¿sí? Tiene pocos recursos, pero no le interesa el crecimiento, ¿sí? Y las gacelas, en cambio, son empresas que nacen chicas, pero que crecen muy rápidamente porque tienen muchas intenciones de crecer o tienen expectativas muy ambiciosas y generalmente se dan en algunas industrias o ambientes en donde la velocidad de los cambios y de crecimiento son muy altas. Las empresas gacelas son empresas muy flexibles, por eso habla de, se las llama así, ¿no? Gacelas, que son esta característica de animal, que son rápidas y tienen posibilidades como son animales flacos, de meterse, inmiscuirse en determinados lugares, ¿sí? que no les es propio a otras empresas. Son flexibles, son cambiantes, tienen, digamos, posibilidades o generan oportunidades de rápido crecimiento. En estos tres tipos de organizaciones van a encontrar diversos ejemplos. Hay una actividad que ustedes tienen para hacer en donde van a tratar de analizar a las organizaciones o las empresas que ustedes estudiaron para la clase anterior, ¿sí? En donde definieron qué tamaño tenía esa empresa, ¿se acuerdan? Que dijeron si era pequeña, micro o mediana. Bueno, y después definieron, no me acuerdo cuál era la otra pregunta, hicieron un análisis sobre cuáles eran las características que tenía esa pyme con respecto a las características que vimos de Cohen-Arazi para Argentina y la región, ¿sí? Bueno, esa misma empresa, lo que quiero es que ustedes puedan identificar con cuál de estas tres definiciones pueden identificarla, ¿sí? Pueden asemejarla y por qué, ¿sí? Y esto, fíjense, siempre esas expectativas de crecimiento que tiene la empresa que le van a permitir crecer o no. Porque a veces el tamaño de la empresa o lo que logra la empresa no tiene que ver con las posibilidades, tiene que ver con las expectativas, ¿sí? No tiene que ver con que tenga más o menos recursos, tiene que ver con las ganas de llegar a un determinado objetivo. Y ese objetivo está dado por la visión, ¿sí? La visión que tiene el fundador desde el momento cero de la empresa, cuando tiene la idea y pone en marcha esa serie de recursos, contactos y trabajo, ¿sí? Que hace que empiece, digamos, a mover cielo y tierra para lograrlo. Entonces, esas expectativas tienen mucho que ver con cuán rápido o no siempre con lo rápido, sino con qué crecimiento alcance esa empresa a futuro, ¿sí? Bien. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Sí. La unidad número 5, espérenme que se me cerró, lo tenía abierta acá. Aguárdenme un segundito. La unidad número 5 preguntaba justamente qué habían visto de derecho societario, quiénes la habían cursado y demás, porque es donde vamos a ver cuál es la forma jurídica que puede tomar una empresa. Dentro de esa forma jurídica, yo voy a hacer, digamos,
una especie de explicación lo más simple posible. Ustedes después van a profundizar con el material de lectura sobre los artículos que tienen ahí dentro espérenme, dentro de la ley de sociedades, que están puestos en esta filmina. Pero básicamente lo que vamos a hacer es un análisis de lo que generalmente adoptan, digamos, las formas jurídicas que generalmente adoptan las pymes, ¿sí? Las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas. Bueno, por empezar, la forma jurídica es digamos, la forma que adopta una empresa para obtener derechos y obligaciones que, digamos, en el ámbito comercial la van a identificar no solamente dentro de lo que es el mercado, que serían sus clientes, proveedores, sino también ante la ley, ¿sí? Ante la ley que, digamos, fija determinadas obligaciones y derechos para estas personas jurídicas, también llamadas personas, y dentro de ese marco, digamos, tendremos que ver cuál es la forma jurídica que adopta cada una, teniendo en cuenta obligaciones, derechos y responsabilidades, no solamente de esa empresa, sino también de los socios o dueños con respecto a terceros. De esta manera la organización toma, digamos, o adopta una razón social que es la que la va a identificar. Esa razón social puede ser una empresa que está conformada por una única persona, una persona que tiene una idea de proyecto, lo lleva adelante y luego va haciéndose de un equipo de trabajo que pueden llegar a ser empleados de él, ¿sí? Pero, digamos, la razón social va a ser esa persona, digamos, el nombre y apellido de esa persona, y ese va a ser un formato unipersonal, ¿sí? Esa empresa, entonces, estando a nombre de una persona, es identificada con su nombre, apellido y número de quit. El número de quit es el número de documento de la persona con un prefijo y un sufijo que asigna AFIP para poder darle una identidad en su registro, ¿sí? Entonces, a partir del momento en que se organiza como empresa, con su número de quit y con su nombre y apellido, digamos, va a ser identificada ante la ley, ¿sí? Ante el fisco y ante el organismo público o privado que, con el cual opere o, digamos, con quien deba cumplir derechos o obligaciones. Por lo tanto, todas las responsabilidades que tenga esa persona, digamos, como empresa, son responsabilidades que comprenden a, digamos, todo lo que esté relacionado con su negocio, ¿sí? Esa responsabilidad es hacerse cargo del 100% de sus decisiones, ¿sí? Respecto de esa empresa que está adoptando, y eso conlleva, digamos, una responsabilidad respecto de su patrimonio también, que no está, digamos, diferenciado de lo que es el patrimonio de la empresa. Si bien esa persona, por supuesto, tendrá identificado qué es lo que tiene dentro de su empresa y qué es lo que es personal, ante la ley responde con todo su patrimonio. Ante alguna eventualidad, algún litigio o problema con terceros, alguna demanda respecto de obligaciones que tiene esa persona, va a responder con todo su patrimonio, no solamente con lo que pueda llegar a haber aportado para poder crear esa empresa. Después tenemos otro tipo social que es el de la sociedad, y es cuando ya
hay más de una persona, en este caso tenemos 2 o más personas que se unen para llevar adelante un negocio determinado. En este caso, esas 2 personas, 2 personas o más, lo que hacen es una especie de contrato social en donde aportan cada uno una determinada suma de dinero, que es convenido entre las partes, para desarrollar, como dije antes, una idea de negocio con determinadas características. Ahí estamos hablando de un tipo ahí estamos ya hablando de una sociedad, ¿sí? En las sociedades podemos tener distintos tipos de sociedades, y esto van a depender de cuáles sean los que adopten justamente sus socios. Tenemos las sociedades que son regulares, que son aquellas que están definidas por la ley de sociedades comerciales, ¿sí? Como puede ser una sociedad anónima o una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada, y tenemos las sociedades que están por fuera de la ley, que son aquellas que no adoptan ninguna de estas formas jurídicas, que simplemente sus socios se agrupan para llevar un modelo de negocio por el simple hecho de tener confianza en sí mismos y empezar a trabajar juntos. Eso es lo que se llama la sociedad de hecho, ¿sí? Me uno simplemente con el otro de hecho para poder iniciar este negocio. Actualmente las sociedades de hecho se llaman sociedades simples por la ley, la nueva legislación comercial. Son ex sociedades de hecho, ahora se las llama sociedades simples, pero son exactamente la misma forma jurídica. ¿Qué cambia entre una sociedad regular o definida por la ley de sociedades comerciales y la sociedad de hecho? Bueno, cambian desde los requisitos que deben cumplir, ¿sí?, hasta las obligaciones que tienen respecto de terceros, digamos, en cuanto a su responsabilidad, cuestiones de procedimiento, digamos, que se instrumentan a lo largo de toda su vida. Las sociedades de hecho son las más simples que podemos llegar a encontrar como sociedades, por eso también se llaman sociedades simples. Se crean, digamos, con un contrato entre las partes, un contrato privado, ¿sí? Se requiere que el contrato lleve una firma certificada para poder darle fecha cierta, pero, digamos, la forma, digamos, de constitución es simplemente eso, la redacción de un contrato que, digamos, establece quiénes son los socios de esa sociedad, qué aporte van a hacer cada uno a esa sociedad, a qué se va a dedicar la sociedad, con qué objeto social se funda, quién va a ser el representante legal de la sociedad, cuánto tiempo va a durar esa sociedad. Tienen un tiempo máximo que después se puede renovar, pero generalmente son de 50 años. Y bueno, todo aquello que los socios entiendan que debe quedar, digamos, plasmado en ese contrato social, ¿sí? Anteriormente, las sociedades de hecho se creaban, de hecho, sin ningún tipo de contrato. Hoy por hoy es necesario ese contrato, más allá de que las partes después respondan o no puramente, digamos, a lo que dice ese contrato, es lo que le da la formalidad para poder instrumentar el alta, tanto en AFIP como ARBA o cualquier otro organismo en el cual necesite una habilitación para poder operar. Entonces, a partir de la decisión de constituir una sociedad, se genera el contrato y es con ese instrumento el que, digamos, se le da el alta en AFIP, que le va a asignar un número de quit para identificarla, que va a ser distinta de lo de los socios, es un número de quit para la sociedad acá, ¿sí? Cuando hablamos de empresas unipersonales, el número de quit e identificación de esa persona es justamente el individual, el propio de la persona. En cambio, cuando hablamos de sociedades, es un quit y razón social propio de la sociedad, ¿sí? Distinto de las personas. Pero como en este caso es una sociedad de personas que se agrupan de manera simple o de hecho, la responsabilidad de esas personas no deja de ser, digamos, con todo su patrimonio, ¿sí? Más allá de que las personas en este tipo de sociedades aporten una determinada suma de dinero, o materiales, o bienes, digamos, para poder desarrollar ese negocio,
al momento de responder ante terceros, responden con todo su patrimonio, ¿sí? Por lo tanto, si bien son las más sencillas, más fáciles de operar, porque además se constituyen y después cumplen con todo lo que es el marco impositivo, ¿sí? Bueno, y de los organismos en todo caso que tengan que por su actividad estén obligadas, digamos, a presentar algún tipo de documentación o demás. En ese caso, estas sociedades son simples, pero tienen mucho riesgo, ¿sí? Simples de llevar, como dije anteriormente, simples de constituir, pero tienen el riesgo de que los socios responden con su patrimonio, ¿sí? Ante cualquier eventualidad ante terceros. Supongamos la demanda en juicio por un empleado, un accidente en la calle de un empleado contra un tercero, no sé, la mala gestión de uno de los responsables de la empresa y endeudamiento de la misma, lo que fuera, digamos, que sucediera, responden todos los socios con su patrimonio por, digamos, los actos de esta sociedad. Cuando vamos a la forma jurídica regular, que sería el caso de las sociedades que están comprendidas en la ley de sociedades comerciales, ¿sí? Que es lo que la ley marco de este tipo de sociedades, ya ahí tenemos un aspecto que le da una cierta garantía, ¿sí? A los socios, que es el límite a la responsabilidad. En el caso de las sociedades regulares, y hablamos de sociedades anónimas o de responsabilidad limitada porque son las más comunes en las pymes, los socios hacen un aporte de capital para poder iniciar la actividad, pero ante eventuales problemas, obligaciones que tenga la sociedad, responden hasta el aporte que hicieron a la sociedad, ¿sí? No responden con su patrimonio, ¿sí? Si se aportaron, primero se responde, por supuesto, con el patrimonio de la sociedad y luego con el aporte de capital que hicieron los socios, pero queda resguardado el patrimonio de cada uno de los socios, ¿sí? Si hay un socio que tiene, no sé, una determinada cantidad de bienes, una evaluación patrimonial muy importante, y a la sociedad aportó una suma X de dinero, va a responder hasta esa suma de dinero, ¿sí? Su patrimonio personal queda resguardado. Esto es lo que le da garantía al adoptar una forma jurídica dentro de las sociedades regulares. Pero bueno, las contras que tienen las sociedades regulares son que tienen mucho formalismo, la constitución de las sociedades anónimas o de las sociedades de responsabilidad limitada se hace ante la Dirección de Personas Jurídicas, mediante un contrato social o un estatuto, digamos, que es el que le da la forma, donde se vuelcan, de similar manera que comenté en el contrato de la persona, de la sociedad simple, las obligaciones que tienen esos socios para con la sociedad, quiénes son los que conforman esa sociedad, quiénes la van a representar, cuál es la duración en años, cómo se conforma el capital, cuál es el objeto social de esa sociedad, el objeto social es a qué se va a dedicar, cuál es el domicilio de la sociedad, en fin, las obligaciones, derechos y lo que le da identidad a esa sociedad es lo que queda plasmado en ese contrato social, contrato o estatuto. En el caso de las sociedades anónimas, el estatuto se rige por escritura pública, necesaria y obligatoriamente se hace por escritura pública. En el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, pueden ser por contrato privado, pero ambos deben inscribirse en la Dirección de Personas Jurídicas y quedan sujetas a todas las obligaciones que rigen la Dirección de Personas Jurídicas para la presentación de modificaciones en el estatuto o, digamos, cuestiones que tengan que ver con su representación legal. Una vez instrumentada el inicio, digamos, la constitución de estas sociedades, se procede a darse de alta en los fiscos, en AFIP, como primera medida, y luego en los fiscos provinciales y en los que actúe. Para continuar luego con las habilitaciones que deba tener
esa actividad para operar, ¿no? Que dependerá de cada actividad, qué tipo de operación, qué tipo de habilitación requiera, ¿sí? Sea ante la municipalidad, ante la provincia o ante organismos que le den una determinada habilitación para poder operar, como dije anteriormente. Bien, las sociedades regulares generalmente tienen más obligaciones, como les dije al inicio, por estas cuestiones, ¿no? Porque tienen que cumplir con presentaciones ante la Dirección de Personas Jurídicas y presentaciones ante la AFIP, que, digamos, son más rigurosas, justamente porque dan garantía al resto, digamos, al resto de las personas con las que operan, que operan con esta sociedad, sobre el buen cumplimiento de los negocios que están haciendo con ella. Por lo tanto, requieren mucho más obligaciones a cumplir, como son presentaciones de cuestiones que tienen que ver con información ante la AFIP o información ante estos organismos que la habilitan a operar. Además, una cuestión también a tener en cuenta al momento de evaluar cuál es la forma jurídica más aconsejable es la forma en que tributan, ¿no? Que bueno, siendo, digamos, profesionales, en algunos casos a los contadores les va a tocar asesorar sobre cuál es la mejor forma de encuadrar, digamos, a una determinada actividad, tanto por la forma en que tributa como por, digamos, los riesgos que puede llegar a tener ese tipo de actividad. Lo más importante a evaluar al momento de definir cuál es el tipo societario que más le conviene a la sociedad adoptar es justamente los riesgos, ¿sí? Porque podemos hablar de empresas que nacen en plena confianza entre sus socios, pero su actividad, y por eso deciden llevar adelante una forma jurídica de sociedad simple, pero resulta que su actividad es una actividad de construcción, la empresa crece, empieza a incorporar cierta cantidad de empleados, y la actividad de la construcción, por supuesto, tiene los riesgos propios de la construcción, ¿no? En altura, digamos, en determinadas cuestiones que hacen que se corran riesgos no solamente de accidentes, sino también de cosas que tienen que ver con la actividad propia. Espérenme que se me está acabando la batería, la quiero enchufar. Entonces, si hablamos de ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de constituir una sociedad? Más que los requisitos que tiene que cumplir esa sociedad a lo largo, digamos, de su vida empresarial, es los riesgos que para los socios implica la actividad y bueno, y la confianza que se establece entre esos socios. Aguárdenme un segundito. Meli, ¿podés cerrar el micrófono? Gracias. Otras veces es a la inversa, ¿no? La actividad no es una actividad de riesgo, ¿sí? No tiene mayores preocupaciones, que es lo que es la vida comercial de esa empresa, y los socios tienen mucha confianza entre ellos. Por ejemplo, podemos hablar de empresas que ya vienen constituidas, o de gente que viene trabajando juntas hace muchos años, mucho tiempo, y saben cuál es la forma de operar del resto, y por lo tanto, meterse en una forma jurídica como una SA o una SRL les resulta mucho más engorroso, porque es una actividad de poco, digamos, que va a ser pequeña o se va a mantener pequeña, y los costos para una forma jurídica regular son mucho más altos, entonces le conviene en ese caso ir por la sociedad simple. Otra característica que le hace más costosas las formas jurídicas a las sociedades regulares son
las obligaciones que tienen, no pasa nada, Melina, las obligaciones que tiene este tipo de empresas para la presentación de balances, ¿sí? Una sociedad anónima en el SRL tiene que presentar balances anuales, y eso por supuesto que requiere un costo de contador. Por supuesto, a nosotros como contadores nos conviene tener más sociedades anónimas, ¿no? Como clientes, pero bueno, para el cliente muchas veces no vale la pena constituir una sociedad anónima cuando puede haber hecho una sociedad simple, que es más simple para tributar, para inscribirla y y menos costosa, ¿sí? En cuanto a las presentaciones que tienen que hacer. Bien. Bueno, algunas características tanto de la sociedad anónima, o diferencia de lo que es la sociedad anónima de lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Acá tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Generalmente el número de socios no asciende a más de 50, ese es el límite que pone la ley. En el caso de sociedades anónimas sí, es ilimitado, puede haber tantos socios como se quiera, y en el caso de la sociedad anónima, es de libre ingreso, ya que uno de los dueños, uno de los socios, puede vender sus acciones a un tercero y ingresar a la sociedad simplemente por el hecho de haberle comprado las acciones a ese socio, ¿sí? Eso no sucede en los casos de responsabilidad limitada. Las sociedades de responsabilidad limitada tienen un número reducido de miembros y no se pueden transferir las acciones simplemente por la compra y venta, sino que requieren una decisión del órgano deliberativo, que serían el resto de los socios. El órgano deliberativo, tanto en una sociedad como en la otra, es, por supuesto, la reunión de socios, ¿no? La reunión de socios en el caso de la responsabilidad limitada, y la asamblea de accionistas en el caso de las sociedades anónimas. Siempre la voluntad de una sociedad la llevan adelante los socios, ¿sí? Luego tenemos una gerencia o órgano que administra a la sociedad, y en ese caso va a ser el órgano ejecutivo quien pone, digamos, a quién pone este órgano deliberativo, a quién ponen los socios para que los representen, para que administre la sociedad, ¿sí? En el caso de la sociedad de responsabilidad limitada se trata de la gerencia, ¿sí? Y es quien representa a la organización y la administra. En él, digamos, recaen las funciones del gerente y lo que determinan los estatutos vigentes. En algunos casos constan, también necesitan un órgano fiscalizador, en otros no es necesario. En el caso de las sociedades anónimas, como dijimos anteriormente, hay un órgano deliberativo que son los socios, y en este caso el nombre que lo caracteriza son las asambleas de accionistas, ¿sí? Esas asambleas de accionistas pueden ser ordinarias y extraordinarias. La ley determina cuáles son los tratamientos que deben llevar adelante las asambleas ordinarias y cuáles son los que deben llevar adelante las asambleas extraordinarias. Por ejemplo, las asambleas ordinarias son aquellas que se deben reunir una vez al año para tratar los estados contables de la sociedad, y también tienen como tratamiento la determinación de quiénes van a ser los directores de la sociedad. En cambio, las extraordinarias llevan adelante otro tipo de decisiones que no están mencionadas en la ley para las ordinarias. Por ejemplo, las modificaciones de estatuto, ¿sí? Eso, digamos, todo lo que no esté comprendido dentro de las asambleas ordinarias debe tratarse por asambleas extraordinarias. ¿Y en qué cambia que sea ordinaria o extraordinaria? Bueno, cambia en el quórum que deben reunir cada una, es mayor
en el caso de las extraordinarias que en el de las ordinarias, eso ya lo determina la ley, cuál debe ser en cada caso, con qué anticipación se deben convocar, con cuánto tiene anticipación, quién las debe convocar, ¿sí? Eso lo establece la ley de sociedades comerciales. El directorio es el órgano ejecutivo, digamos, es quien pone en representación la asamblea, digamos, para que lleve adelante la administración de la sociedad y la representación de la misma, y puede estar conformado por un presidente, un vicepresidente, directores, ¿sí? Dependerá de qué cantidad o de qué tan grande sea la sociedad anónima para ver el número de directores que se requieren para la administración de esa sociedad. Bueno, en algunos casos también puede haber una fiscalización interna, no en todos los casos, digamos, se lleva adelante la sindicatura, esto también lo determina la ley en qué casos sí y en qué casos no. Bueno, acá también tienen otros tipos de agrupaciones que no tienen que ver con una forma jurídica en particular, sino que son agrupaciones o alianzas que establecen las empresas para poder desarrollar algún proyecto. Por ejemplo, las agrupaciones de colaboración, es decir, las sociedades de los empresarios individuales pueden, mediante un contrato de colaboración, establecer una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de la actividad empresarial. Es decir, no conforman, es una agrupación de sociedades o de personas que ya tienen una razón social individual, pero que se agrupan para, por ejemplo, abaratar costos. Por ejemplo, no sé, armar una especie de consorcio en donde compartimos el gasto para exportar un determinado producto, ¿sí? Cada uno vende individualmente, pero lo hace a través de esta agrupación en donde todos ponen una determinada cantidad de producto a exportar y agrupándose, digamos, bajan el costo para el envío, por decir algo. O se agrupan para comprar, ¿sí? Conseguir un proveedor que no vende menos de determinada cantidad de un determinado producto, y si nos agrupamos y conseguimos varias personas o varias sociedades que quieran comprar ese determinado producto, logramos este objetivo entre todos. Esas son las agrupaciones de colaboración. No poseen una razón social en sí misma, sino que agrupan a determinadas sociedades o empresarios para poder desarrollar un negocio en particular. Las uniones transitorias de empresas funcionan de manera similar para poder desarrollar un negocio. Lo hacen mediante un contrato de unión transitoria y se reúnen para desarrollar un negocio determinado, ¿sí? Para poder ejecutar una obra, para poder desarrollar la venta de un producto. Son son empresas que se agrupan con un fin determinado, con un proyecto de acción determinado y por un fin, con un lapso de tiempo límite, ¿sí? Cuando finaliza esa obra o ese tiempo por el cual se unieron, se disuelve esa unión transitoria de empresas. Estos sí son sujetos impositivos, a diferencia de las agrupaciones de colaboración. Bueno, más allá de las cuestiones legales que tiene cada una de las formas que adoptemos como sociedades, la realidad es que en las pymes, digamos, las figuras de jerarquías, de autoridad, de directorio y asamblea, de gerente y empleado, o de presidente y miembros de la organización, se desdibujan por el escaso tamaño que tienen, ¿sí? Entonces, digamos, si bien son cuestiones que tenemos que tener en cuenta, que están presentes y que hacen a lo que es la vida organizacional
de estas pymes, en la práctica, digamos, en el adentro, se manejan más de manera informal, las decisiones generalmente recaen en la misma persona, que es la autoridad del dueño de la empresa, que si es una sociedad anónima llevará el nombre de presidente, si es una SRL llevará el nombre de gerente, si es una unipersonal llevará el nombre de dueño, pero se concentran generalmente en esa misma persona y esa persona, digamos, es quien se dirige al resto de los empleados o miembros de la organización de manera informal y con una estructura de supervisión directa, digamos, entre los empleados. No hay una línea media, no hay una jerarquía o una estructura armada, una estructura formal, sino que es más bien informal y todos dentro de la organización saben hacer todo lo que requiere la organización. Bueno, hasta ahí un pantallazo de lo que sería la forma jurídica que puede adoptar una pyme, ¿sí? Sintetizando, hablamos de unipersonales, de sociedades simples, de sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, que son las más comunes. Ustedes van a tener que saber diferenciar cada una de estos tipos de personas jurídicas en cuanto a la responsabilidad de los dueños y en cuanto a, básicamente, cuáles son las normativas que tienen cada una para llevar adelante sus operaciones, ¿sí? Esto es lo que dijimos anteriormente en cuanto a su constitución y a su manera de proceder a partir de esa constitución, de acuerdo a si está normado por la ley de sociedades comerciales o no lo está, ¿sí? Bien, y por último, dentro de lo que es esta clase, y para finalizar con lo que sería lo que está asignado para esta semana, tenemos la unidad número 8, y esto lo voy a hacer de manera más comentada. La unidad número 8 es lo que sería la responsabilidad social empresaria. Este tema ustedes ya lo han visto por lo menos en análisis organizacional. No sé si han escuchado han escuchado hablar de esto. Actualmente es algo que se le está dando cada vez más importancia y probablemente hayan escuchado alguna empresa que esté desarrollando acciones de responsabilidad social. ¿Qué era la responsabilidad social? Es hacerse cargo de las decisiones que toma una empresa. Yo como dueño o como responsable de una empresa tomo decisiones todos los días respecto de todos los aspectos que comprenden la organización, desde qué le voy a pagar a mis empleados, cuántas horas van a trabajar, qué relación voy a tener con mis clientes, qué le voy a ofrecer como producto o servicio, qué calidad y precio tiene, qué relación de precio-calidad tiene ese producto o servicio, qué tipo de transparencia existe respecto de lo que le estoy ofreciendo, ¿sí? Hay transparencia en la comunicación, digamos, hay digamos, el cliente sabe concretamente qué es lo que está comprando, qué es lo que está, digamos, pagando por ese producto o servicio. ¿Cómo elijo mis proveedores? ¿Dónde los elijo? ¿Sé de dónde provienen los productos que estoy ofreciendo? ¿Cómo fueron confeccionados? ¿Con qué tipo de mano de obra? ¿En qué lugar? ¿Con qué precio, digamos, se pagaron precios justos? ¿Cómo impactan los productos que yo vendo en el medio ambiente? ¿Qué decisiones tomo respecto de los recursos que utilizo, los recursos naturales que utilizo en mi empresa? ¿Genero contaminación, digamos, a partir del uso de determinados recursos? ¿Sí? ¿Cómo estoy devolviendo a la sociedad de alguna manera todo lo que estoy recibiendo a partir de la generación de este negocio?
Todas las decisiones, como verán, tienen un componente de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque justamente las decisiones que tomamos son decisiones que de alguna manera impactan en otro, ¿sí? Y ese impacto es el que tenemos que poder medir para tomar decisiones que no comprometan el futuro de las próximas generaciones. Para que una empresa sea sostenible en el tiempo, para que una empresa sea sostenible en el tiempo, es decir, pueda permanecer y, digamos, no comprometer ni a los que están actualmente en esa empresa, ni a los que vienen, digamos, a las generaciones siguientes, debe tomar decisiones que justamente que generen el menor impacto negativo posible, ¿sí? Y si de alguna manera esa empresa genera un impacto negativo, tenemos que ser conscientes de qué hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para resarcir ese impacto? ¿Cómo hacemos para resolver ese problema? ¿Qué podemos proponer y hacer, digamos, para que esas acciones sean, esos resultados, de alguna manera sean revertidos o podamos encontrar la manera de ir disminuyendo esos impactos, ¿sí? La responsabilidad social, entonces, ¿por qué la traemos, digamos, a esta parte de la unidad? Porque en realidad es mentira que la responsabilidad social empresaria tiene que ser para las grandes empresas, que son las que tienen los recursos para hacerse cargo. Hacerse cargo es desde que tenemos la vida adulta, o sea, somos responsables por somos responsables ante la sociedad en la cual vivimos, con leyes que nos protegen, pero que también nos hacen responsables de nuestros actos, y en las empresas eso no es distinto. Si bien la responsabilidad social empresaria es voluntaria, ¿sí? No hay actualmente cuestiones que obliguen a la empresa a tomar determinadas acciones en función de ser responsable socialmente. Hay algunas que son responsables socialmente desde el vamos, ¿no? Desde el momento en que generan un negocio y buscan la posibilidad de hacer las cosas, la posibilidad de desarrollar un negocio haciendo las cosas bien, ¿sí? No es a cualquier precio ganamos plata, sino vamos a ganar plata en la medida en que podamos desarrollar un modelo de negocio sustentable. El medio no justifica el fin no justifica los medios, ¿sí? Por lo tanto, cuando uno, digamos, piensa en acciones responsables, esas decisiones atraviesan la estrategia de la organización, ¿sí? Y forma parte de la visión de la organización, ¿sí? El modelo de negocio que estamos desarrollando forma parte de la visión que tenemos sobre cómo hacer ese negocio. Por supuesto que no estamos hablando de cumplir la ley, ¿sí? Eso ya se da por sabido, que cumplir la ley es una obligación. Estamos hablando de aquello que va más allá, ¿sí? De hacernos cargo de cuestiones que no nos obligan legalmente, ¿sí? Pero de lo cual podemos ser conscientes. Actualmente no hay una obligación de cuidar el agua, ¿sí? No tenemos una ley que diga no tire más de tantos metros cúbicos al día. Sin embargo, es una decisión individual ser consciente de las consecuencias que puede acarrear el mal uso del agua en un futuro. Entonces, esta responsabilidad social tiene que ver con no con lo que ya está establecido legalmente y que sí o sí tenemos que cumplir, sino con aquellas cuestiones que van más allá, ¿no? Contribuir con la sociedad y con el medio ambiente y no comprometer, ser sostenibles, ¿no? No comprometer a las próximas generaciones. Iba a decir algo que se me fue de la cabeza. Esto. Desde el punto de vista de las pymes, ¿sí? Si bien las pymes muchas veces son responsables socialmente sin ser conscientes de eso, acá, digamos, el desafío está en cómo lo comunicamos,
¿sí? ¿Qué comunicamos de nuestras acciones? Porque esto de que dije anteriormente, de ser sostenibles en el tiempo, no solamente tiene que ver con la generación de impacto, de disminuir el impacto negativo en el resto, ¿no? En las personas que trabajan con nosotros, adentro de la organización, en las personas que están afuera de la organización y en el medio ambiente, sino también de comunicarlo para que la sociedad se identifique con nuestra forma de ser, con nuestros productos, con nuestros valores y nos elijan, ¿sí? Entonces, usar la administración responsable también como, digamos, una estrategia de negocio, de mostrarle a la sociedad cómo hacemos negocios, ¿sí? Y no solamente hacerlos, comunicarlos, porque eso es una estrategia de marketing también muchas veces, que no digo que lo hagamos por el marketing, al contrario, hay muchas empresas que lo comercializan diciendo hacemos esto y realmente no lo hacen. Lo que sí digo es, lo hacemos bien, lo hacemos de esta manera, comuniquémoslo, ¿sí? Esa comunicación es lo que me va a dar la diferencia entre quien sabe que hago el negocio de esta manera, me puede elegir, quien no lo sabe le va a dar lo mismo comprármelo a mí que comprárselo a otro que lo está haciendo de manera incorrecta. ¿Se entiende? Entonces, en las pymes, las grandes empresas que lo hacen, sí tienen un desarrollo ya de este modelo de gestión que tiene que ver con la responsabilidad social y lo tienen comunicado o lo trabajan, digamos, desde lo que es la comunicación a partir de la publicidad, a partir de acciones dentro de la organización, a partir de información al cliente, ¿sí? A partir de un packaging adecuado donde tenga toda la información necesaria para que cuando consumo pueda leer la etiqueta, si no conozco al dueño o no conozco a los dueños de la empresa, y pueda identificar cuál es el producto que elijo, ¿sí? Entonces, esa comunicación es la que en las pymes es un desafío porque ahí sí se requiere más esfuerzo, no solamente desde los hechos, en poder iniciar acciones responsables, sino desde cómo lo comunicamos, ¿no? Desde qué aspectos, desde dónde podemos plasmar esa comunicación, a través de qué medios y con qué recursos, para que nos permitan ser más competitivos también con aquellas que lo están haciendo o que no lo están haciendo y poder mostrarlo a la sociedad, ¿sí? Bien. Hasta acá llegamos con la clase de hoy. No sé si quieren hacer alguna consulta respecto de los temas que tratamos. Todo lo que yo fui comentando lo van a encontrar mucho más profundizado en las filminas y en la bibliografía, ¿sí? No es nada más ni nada menos que lo que ustedes ya aprendieron en otras materias o van a estar dando quienes no llegaron todavía en algunas materias, por ejemplo, derecho societario. Pero bueno, en esta instancia tendrán que adelantarlo y leerlo para administración de pymes. Lo que resta, digamos, sería el ejercicio de las dos actividades que les comenté antes, para los que iniciaron la clase más tarde. Lo vuelvo a repetir, hay dos actividades que son grupales, que ustedes van a tener tiempo para hacerla hasta el miércoles 14. Hay una de las actividades que la tienen que subir. Ahora respondo, Camila, lo que me estás preguntando. Hay una de las actividades que la tienen que hacer en un archivo digital y la tienen que subir a la plataforma en una carpeta, y hay otra de las actividades que la tienen que responder directamente en los formularios de la plataforma como la semana anterior, ¿sí? Hasta el miércoles 14, entonces, tienen asignada esa actividad y la lectura del material, y entre jueves y viernes de la semana que viene, van a tener, jueves y viernes, sería 15 y 16, van a tener la evaluación individual de estas tres unidades. Un formulario cerrado, similar a cómo fue la clase anterior, ¿sí? Sencillo, en donde ustedes van a poder responder verdadero o falso con facilidad si leyeron. Respecto de la bibliografía, acá me está preguntando Belén, tengo que revisar, hay un material adicional que es sobre responsabilidad social y está dentro del mismo libro que ustedes tenían algunos capítulos asignados para la primera clase, ¿sí? No recuerdo el nombre ahora,
Sí, el de Vicente Carlos Ayala, sí, es ese. Había algunos artículos que eran referidos a características de pymes, emprendedores y demás, y hay algunos que son referidos a lo que es la responsabilidad social, que entran dentro del material de esta unidad. No recuerdo si está subido a la plataforma, ahora que me lo recordaron ustedes, lo voy a revisar y se los voy a estar subiendo para que lo tengan ya de inmediato. De todas maneras, nada, es más, digamos, de lo que tienen acá. Por ahí les conviene más leer directamente lo que dice el capítulo de esta bibliografía para poder llevar un orden en cuanto a la construcción de ideas de responsabilidad social. Bueno, Profe, ¿cómo es el tema de cómo se evalúa la materia? ¿Hay devolución del examen individual último que tuvimos? Porque no vi ninguna eh, nota. ¿Cómo está, es? digamos, el examen individual es de autoevaluación, con lo cual ustedes cuando terminan la evaluación tienen la nota ya. Lo que pasa es que en algunos casos, como son preguntas aleatorias, hay una o dos preguntas que le puede haber tocado a algunas evaluaciones a algunos alumnos que son de corrección manual. Y hasta tanto nosotros no entremos y veamos esa pregunta y la corrijamos, no les va a aparecer la nota. Pero tengo Claro, a mí me entendido pasó eso. ¿eh? A mí me pasó eso, por ejemplo. Bueno, entonces voy a revisar porque tenía entendido que ya estaban todas cerradas. Voy a revisar, así las tienen, ¿sí? Pero son de corrección inmediata. Lo mismo que las actividades grupales son conceptuales, ¿sí? En algunos casos pueden llegar a tener alguna nota, en otras directamente van a tener la nota, digamos, de entregado o no entregado, en el caso de que no lo hayan hecho, ¿sí? Bueno, voy a anotar lo que me dijeron respecto de la bibliografía y de los formularios que todavía no están en las evaluaciones. Profe, Sí, en la actividad 2, sí. a mí no me estaría apareciendo ninguna calificación ni entregado. ¿Es porque no llegaron a corregir todavía? Puede ser, puede ser. Somos varios docentes los que lo estamos haciendo, Bueno, así que no les puedo responder ahora, tengo que consultar a ver hasta dónde llegaron y vale. avisarles, ¿sí? Claro, Si sí, no porque estaban, si no estaban, les voy a mandar un mensaje para que estén en conocimiento de lo que ustedes deberían tener para que en caso de que no les aparezcan, me manden un mensaje. Dale, gracias. ¿Sí? Profe, con la entrega de los TPs, Sí. los exámenes individuales y el trabajo, creo que había un trabajo integrador, si no me equivoco al final. Sí. Con eso aprobamos la cursada, ¿verdad? Sí, la cursada y el final. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Digamos, la integración, la evaluación integral que se hace al final de la cursada es justamente para no hacerlos inscribir. En realidad se van a tener que inscribir al final, como siempre, porque como los finales son obligatorios, hasta tanto ustedes no se inscriban no les podemos pasar la nota, pero no tienen que rendirlo. Ya con esa evaluación integral tienen la nota de final. Profe, si nos falta una correlativa de final, ¿hay que rendirlo antes sí o se espera un Mirá, tiempo? la verdad que como esto es nuevo, siempre fue así, primero hay que rendir la correlativa y nosotros normalmente como en realidad la materia era por finales, entonces rendían la correlativa y después rendían el final. En esta instancia, donde eh, digamos, les está dando la oportunidad de hacerla virtual y de manera intensiva, eh, tengo que consultar cómo van a hacer con el tema de esto, ¿no? De aquellos que no estén en condiciones de inscribirse en la mesa de octubre, noviembre, diciembre, que es cuando nosotros estaríamos terminando con toda el dictado de la materia, porque en realidad nosotros ahora estamos haciendo administración de pymes hasta octubre, y en octubre se inicia el seminario. Supuestamente a diciembre ya deberían poder pasarse las notas de finales. Bueno, en el caso de quienes deban correlativas, tenemos que preguntar cómo va a ser el procedimiento, si tendremos que guardar notas o habrá alguna especie de modificación respecto de esto. No se lo sé decir Claro, en este Claro, momento porque no es porque algo que organizacional es, yo me fijé y es X, sí, es correlativa, claro, y la dimos el cuatri pasado. claro.
Claro, Sí. en mi caso, por ejemplo, me falta sacar una materia para el tema del seminario. Si la guardan a la nota, la hago. Si no, espero el año que viene. Claro. No, la idea es que la saquen ahora, digamos, los que están inscriptos, y nosotros veremos de qué manera resolvemos ese asunto, porque es algo que, digamos, responde a la estructura universitaria. Entonces, como esto también se planteó para que ustedes puedan, digamos, terminar con la tecnicatura, eso es algo a resolver por la escuela. Así que ustedes avancen con el cursado de la materia, nosotros veremos de qué manera resolvemos el tema del pase de notas finales. Perfecto, gracias. ¿Sí? No es que van a perder la Gracias. cursada porque no se pueden inscribir, quédense tranquilos. Ustedes avancen con esto, con esta modalidad, y bueno, una vez que tengamos ya una respuesta de cómo podemos pasarles la nota, les avisamos. ¿Sí? Bueno, Claro. chicos, si no hay más preguntas, la semana que viene no tenemos clases, recuerden, no tenemos clases sincrónica, porque ustedes tienen afectada la semana a las actividades, ¿sí? Les voy a estar mandando un recordatorio de lo que sería la evaluación que tienen que hacer entre jueves y viernes de la semana que viene. Nos volvemos a encontrar acá, digamos, en este enlace, el lunes 19. En lo que queda de la cursada, que son 3 unidades más, las clases van a ser semanales, ¿sí? Ahora tenemos la semana que viene sin clase, pero después vamos a tener, esto se los digo para que se puedan organizar, vamos a tener el 19, el 26 y el 3 tenemos clases, ¿sí? Ujú. Los 3 lunes consecutivos. Listo, profe. Bueno, profe. Bueno, consulta, Sí, pero sin entrega de trabajos, esas clases. sí, va a ser con alguna entrega de menor carga horaria, Ah, bueno, listo. ¿sí? Gracias. Bien. Bueno, nos estamos viendo. Nos vemos. Chao. Chao, Chao, profe. gracias. Chau, chicos. Muchas gracias, hasta luego. Chau.